la estructura de este tipo de texto. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque usted en su examen complexivo tiene que hacer un texto argumentativo. Se va a tener una idea que va a defender, que ha venido desarrollando con esos pasos de los esquemas, y esa idea la tiene que solventar a partir de unos argumentos, y eso es lo que usted va a defender en su texto. Entonces, hoy, en la sesión de hoy, específicamente se va a concentrar en comprender cuál es la estructura de un texto argumentativo y en trabajar la parte de la introducción en la que irá el asunto de la tesis. ¿Listo? Quiero hacer como sesiones así como bien puntuales, puesto que entiendo también como que si votamos todo este material de un solo jalonazo, de pronto va a ser agobiante. Y es bueno coger esto como con tiempo. Aún hay tiempo para poder hacer la parte de escritura y esto nos va a ayudar también para ir cuadrando pues, los asuntos que tengamos pendientes de la escritura que ya se viene. ¿Listo? Entonces, mis profes, ustedes tienen un taller de apoyo que fueron enviados por sus profes de práctica. Yo también se los envié al grupo con el que yo estoy. Ese taller de apoyo simplemente es una guía que ustedes van a utilizar para que vayamos de la mano con la explicación y que usted pueda tener ese taller como una fuente de referencia a la hora de poder hacer su texto. Simplemente el taller es como una especie de elemento, no sé, didáctico, si quieren llamarlo, que les va a permitir comprender un poco mejor este asunto y retomarlo en algún momento cuando sea necesario. Entonces voy a unificar digamos que el taller que deben tener, en este momento se los estoy compartiendo, debe decir taller texto argumentativo parte 1, que es la parte de la introducción. Hay como dos puntos, el segundo punto se divide como en varios aspectos, hay unos ejercicios allí y consta de 3 hojitas. Eso es lo que debe tener todo el mundo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí tenemos ese tallercito? Listo. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Bien, entonces vamos a estar ahí como alternando este asunto. Voy a compartirles una presentación y les voy a pedir el gran favor que me cuenten si la ven. Si no la ven, pues, y me ven que estoy hablando y no corresponde a lo que estoy hablando, avísenme, porfa. Y si me voy o alguna cosa, me regalan un WhatsApp, por favor, porque a veces se cae el internet y no termina ahí como hablando solo. ¿Listo? Me cuentan, profes, si ya están viendo la presentación. Sí, señor. Señor, No, Sí, señor. profe. Muy bien. Bueno, voy a hacer aquí una aclaración. Yo veo, por ejemplo, aquí una chica que es de primer semestre conmigo, Alejita, Alejandra. Sí, señor. Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, está bien que estés acá, no hay ningún lío, pero este tema yo lo abordo también cuando tengamos las clases de primer semestre. ¿Listo, Alejita? Pero no hay lío. Si tú quieres estar Listo, y profe. reforzar este Gracias. asunto, perfecto, no hay problema. ¿Listo? Bien. Entonces, el texto argumentativo, básicamente, digamos que la definición sencilla de esto es que es un escrito en el que yo debo defender una idea. Eso es lo que tengo como propósito, defender una idea, y para la defensa de esa idea yo tengo que utilizar una serie de argumentos bien fundamentados, ¿sí? Entonces, usted ya tiene una pregunta orientadora, ¿sí? Esa pregunta orientadora, usted ha venido trabajándola durante varios semestres o el semestre, y ya empezó a construir una respuesta tentativa a esa pregunta orientadora, ¿cierto? No sé, si usted tiene la pregunta por el sujeto del saber pedagógico, usted en su cabecita ya ha venido construyendo una idea de quién podrá ser el sujeto del saber pedagógico y por qué. Si usted tiene la pregunta por el objeto del saber pedagógico y las variables del acto educativo, pues usted también tendrá como una presuposición. Cuando usted vaya a hacer su texto complexivo, usted va a hacer un texto argumentativo en el que sustente por qué respondió a la pregunta orientadora de la manera en la que la respondió, ¿sí? Si usted dijo que el sujeto del saber pedagógico
era la mascota de la casa, pues en su texto tendrá que argumentar, no opinar, no enunciar, sino argumentar por qué, cuáles son las razones por las cuales usted optó por eso que colocó allí en esa tesis. Entonces, pilas, argumentar es un proceso más complejo que opinar. La opinión no tiene un gran sustento, ¿cierto? Cualquiera puede opinar, pero no cualquiera puede argumentar. La argumentación necesita de algunas premisas, necesita de evidencia, necesita de conclusiones, ¿sí? La opinión no necesita de mayor sustento, ¿ok? Después entraremos en otro momento a ver cuáles son los tipos de argumentos, qué compone un argumento, y esto ayudará a entender de pronto mejor este asunto. Sin embargo, lo que quiero que entiendan esta noche es que este texto argumentativo es un escrito que intenta defender una idea con algunos argumentos bien fundamentados. Aquí entran muchas categorías, ¿no? Dentro del texto argumentativo está lo que usted conoció por allá en su escuela, en su colegio, como el ensayo. El ensayo es un tipo de texto argumentativo y es como el más familiar a nosotros. En el colegio nosotros los profes de español insistimos bastante en ese tránsito de los estudiantes al ensayo, que es lo que se ve en grado 11, por lo general. Muy bien. Entonces, como todo texto, como lo hemos visto en algunos momentos, todo texto siempre tiene una estructura. Y recuerden que esa estructura de los textos es algo que no se puede mover. Es como la naturaleza del texto, es el esqueleto del texto. Entonces, por lo general, todo texto argumentativo cuenta con una introducción, con un desarrollo, que van a ser los argumentos, y con una conclusión. Esa es la estructura básica de cualquier texto argumentativo. ¿Listo? Hoy, el día de hoy, vamos a trabajar en una manera de hacer la introducción que me va a involucrar la pregunta orientadora y la respuesta a esa pregunta orientadora que vamos a llamar tesis. ¿Listo? Eso es en lo que nos vamos a concentrar el día de hoy. Y luego pues entraremos a las otras partecitas del texto. Bien. Pilas con esto que voy a decir. Aquí tengo otros colegas de lengua castellana y de pronto me darán la razón acá. Esta es una manera de hacer una introducción. No es la única, es una. Y quiero que eso le quede claro, ¿sí? Acá lo que estamos brindando son herramientas, pero no quiere decir que sean las únicas herramientas. Obviamente las introducciones tienen un marco. Tampoco yo puedo hacer una introducción de la manera que a mí se me dé la quiera. Eso tiene un marco también, ¿sí? Pero esta es una manera de hacerla. A mi juicio, con lo que yo he visto y la experiencia que he tenido como maestro, me parece que es la más efectiva y este material yo lo construí precisamente pensando en la manera más efectiva para consolidar eso de una introducción. Bueno, pero no voy a olvidar ahí el tallercito que tenemos. Ahí en su taller usted va a ir de la mano conmigo. La primera pregunta le dice, escriba cuáles son las tres partes de un texto argumentativo y explíquelas con sus palabras. Entonces, la introducción siempre tienen que pensarla como la partecita que presenta, la partecita que enuncia de qué se va a tratar el texto, la partecita también que atrae la atención del lector. Es lo primero que usted lee, ¿sí? Entonces, si usted hace una muy buena introducción, usted puede llegar a atraer al lector y que se interese por su texto, puede dejar especificado de qué se va a tratar ese texto, contextualizarlo, y aún usted ahí puede mencionar su pregunta a resolver y la respuesta tentativa que le da a esa pregunta. Y en ocasiones, como lo vamos a ver acá, en las introducciones también los autores suelen colocar los puntos que van a tratar en la argumentación, solamente mencionarlos. ¿Listo? Entonces, una introducción cumple esa función. Presentar el tema, contextualizar el tema, llamar la atención del lector, atraerlo hacia lo que quiere escribir. Por otro lado, tenemos la parte de la argumentación. Perdón si me demoro, pero es que todavía están entrando chicos y me toca ahí admitirlos. El desarrollo que tiene que ver con la parte argumentativa. Entonces, ¿el desarrollo qué es? Todas esas ideas
que yo consolido para defender la tesis que me he planteado o las tesis. Hay autores que en textos argumentativos no emplean una sola tesis, sino manejan varias tesis que quieren resolver o posturas que quieren, no sé, sustentar. Entonces, en la parte del desarrollo está toda la cadena de argumentos en orden, en coherencia, en cohesión, que ayudan, digamos que a convencer de que esa postura que yo tengo en mi tesis es real, ¿sí? Lo que yo hago en un texto argumentativo es tratar de convencer al otro. ¿De qué? De que la postura que yo tengo, la respuesta que tengo en este caso a la pregunta orientadora, pues es acorde, tiene sentido. Entonces, esa parte del desarrollo va a ser esa cadena de argumentos y van a ser argumentos de diferentes tipos. Hay argumentos de cita, de ejemplos, de comparación, de analogía. Bueno, ahí lo veremos luego. Pero es como esa parte fuerte. A mi juicio, una de las cosas más fuertes que debe tener un texto argumentativo es esa parte del desarrollo, que es el grueso del texto, donde yo explico esa tesis. Y por último, tenemos la conclusión, que como la palabra lo dice, pues es el cierre del texto. Por lo general, una buena conclusión lo que hace es una recapitulación. Es decir, coge los elementos de la argumentación, coge la tesis, la reafirma, recapitula los puntos claves de la argumentación y luego puede cerrar con una reflexión, con unas preguntas abiertas que quedan para provocar. Eso por lo general es lo que se produce en una conclusión. ¿Listo? Entonces tenemos esos tres elementos y usted ahí en su tallercito pues va a escribir cómo los entendió después de esto que le acabo de mencionar. ¿Qué es para usted una introducción? ¿Qué es para usted un desarrollo? ¿Y qué es para usted una conclusión? ¿Listo? La idea es que vaya ahí como alternando ese ejercicio conmigo. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, a mi juicio, una introducción tiene tres partes. Para mí tiene tres partes una introducción. Algo que yo le llamo una idea amplia, una segunda parte que es la introducción de la tesis con unas preguntas puente o con una pregunta puente, y una tercera cosa que yo le llamo mapa de puntos a tratar. Ojo, esto es una cosa mía, ¿sí? De pronto no lo van a encontrar así en una vaina de textos, de libro de texto. Es una cosa mía. Simplemente yo lo referencio así porque creo que es la manera más efectiva. Entonces, cuando yo hablo de una idea amplia, la idea amplia en la introducción me sirve para contextualizar y atraer al lector. Recuerde algo. Toda pregunta orientadora o toda tesis que usted arroja en un texto argumentativo está enmarcada en un tema amplio. En este caso, por ejemplo, si usted pensara el problema de los sujetos del saber pedagógico, el tema más grande de ese problema es lo educativo o la educación. Lo mismo el objeto del saber pedagógico y las variables del acto educativo, el tema más grande sería la educación. ¿Sí? Entonces, una idea amplia, bueno, les voy a dar un ejemplo de una idea amplia y ya vamos a particularizar esto que les estoy diciendo. Me cuentan si lo están viendo bien o si de pronto se está comiendo en la presentación algunas letras. ¿Lo ven bien? Sí, señor, ahí está. Bien. Sí, señor. Entonces, fíjense en esto. Para algunas personas, el universo se ha originado a raíz de una gran explosión que desencadenó una enorme cantidad de energía, la cual dio origen al mundo tal como lo conocemos. Para otras, ha sido Dios el que ha creado este mundo, así como lo afirman las Sagradas Escrituras. Pero, ¿son estas teorías tan incompatibles como puede parecer en un principio? ¿Es posible conjuntarlas y que una persona creyente pueda defender la tesis del Big Bang sin caer en una contradicción ideológica? Sin duda es así y creo poder explicar por qué. Este párrafito que ustedes ven acá es sencillo. Es un párrafo introducción. Bueno, es un párrafo bien sintético, introducción. Aquí hay un tema grande. ¿Cuál sería el tema grande, maestros? ¿Qué dicen en este párrafo? El universo. El inicio ¿Cómo, del cómo, universo.
¿Cómo se originó el universo? Okay. ¿Cómo se originó el universo o el universo o el inicio del universo? Es como el tema grande. Fíjense qué hace aquí el autor de este texto. Esto que está en rojito es lo que yo llamo la idea amplia. ¿Por qué? Porque empieza a contextualizar que hay dos posturas sobre el inicio o la creación del universo, ¿cierto? Una que tiene que ver con lo teológico y otra que tiene que ver con lo científico. ¿Qué hizo el autor? Llamar la atención acerca del tema grande que se va a abordar, en este caso el inicio del universo, desde las dos posturas fuertes que hay alrededor de este inicio del universo. Entonces, ¿qué hace el lector? Ah, bueno, esto se va a tratar de el origen del universo. ¿Sí? Entonces, esta idea en rojito es lo que se conoce como una idea amplia en la que yo contextualizo. Fíjense que después dice, ¿son estas teorías tan incompatibles como pueden parecer en un principio? ¿Es posible conjuntarlas y que una persona creyente pueda defender la tesis del Big Bang sin caer en una contradicción ideológica? Estas preguntas funcionarían aquí como para ustedes como una pregunta orientadora, que es la que nos va a decir el autor cuál es la posición que tiene frente a esto. Y fíjense que al final el autor dice, sin duda es así, y creo poder explicar por qué, es así que esas preguntas él las afirma. Las teorías, bueno, es posible juntarlas y que una persona creyente pueda defender la tesis del Big Bang sin caer en una contradicción ideológica, él la está afirmando. Por ahora en lo que quiero que nos concentremos es en esto que está en rojo. Esta idea entonces amplia me sirve para contextualizar. En el caso de ustedes, por ejemplo, si tuvieran que hablar de los sujetos del saber pedagógico, la idea amplia de ustedes se enfocaría, por ejemplo, en lo educativo. La educación ha sufrido muchos cambios a través del tiempo. Cada modelo educativo, a mi juicio, ha establecido un sujeto protagonista en ese saber pedagógico. Desde la educación europea hasta el conductivismo y ahora la nueva hora de educación mediada por tecnologías, hace que pensemos en sujetos del saber pedagógico diversos y con protagonismos que se van rotando a través del tiempo. No sé, estoy divagando, estoy poniendo un ejemplo. ¿Estoy haciendo qué? Contextualizar de qué voy a estar hablando. De una vez le estoy tratando de presentar el tema a la gente. Luego irá mi pregunta orientadora. Ah, bueno, ahora acaba de preguntarse, ¿quiénes son los sujetos del saber pedagógico? Bueno, para este autor los sujetos del saber pedagógico son estos, y los puntos con los que voy a demostrar esto son primero este, segundo este, tercero este, cuarto este, quinto este. Eso es una introducción que trata de ser como muy al punto. Pero vamos por pasos. Hasta ahora vamos en idea amplia. Bien, entonces ahí en su tallercito usted tiene qué es una idea amplia. ¿Qué es para usted una idea amplia? Y lo vamos a tratar de definir acá, que es también una parte de su ejercicio. Bien, aquí el ejercicio de su taller dice que seleccione usted allí con amarillo, si no estoy mal con amarillo, ¿cuál cree que es la idea amplia de este textico que está acá? Entonces van a tomar como un minutico, 2 minuticos para que usted lo lea y trate de identificar cuál será la idea amplia de este parrafito. Creo que empieza desde García Márquez, profe. Dice, García ¿Hasta Márquez nos colombiano? narra la historia de un pueblo macondo a través de 9 generaciones de la familia Buendía. Creo que ahí ya uno se centra como en la idea general. Uno ya dice, bueno, nos van a narrar una historia de una familia que sucedió en un pueblo. Ok, vamos a ver qué pasa con nosotros, compañeros. Yo creería que va hasta colombianos, la idea principal. Desde en su obra Sí, hasta sí, señor, colombianos. hasta colombianos. Muy bien, vamos a ver si es así o no. Sí, efectivamente. La idea amplia. En su obra maestra 100 años de soledad, García Márquez nos narra la historia de un pueblo macondo a través de 9 generaciones de la familia Buendía. En una impresionante mezcla de realismo mágico se entremezclan sentimientos y pasiones humanas con acontecimientos históricos colombianos. Entonces nos está contextualizando. Bueno,
la pregunta que se va a hacer aquí, o la tesis que va a defender el autor de este texto, tiene que ver con un texto o con un libro de literatura, 100 años de soledad de García Márquez. Entonces tuvo que contextualizar 100 años de soledad, quién era el autor, más o menos como el estilo de 100 años de soledad, ¿cierto? Como un poco la historia de qué se trataba la familia Buendía, para luego introducir esa preguntita. Pero, ¿es esta obra, tal y como se ha afirmado en diferentes ocasiones, una crítica a la evolución tecnológica de la sociedad? Entonces, fíjense que de 100 años de soledad yo podría hablar mil cosas. Yo podría hablar de la tradición, no sé, oral costeña. Yo podría hablar de la masacre de las bananeras. Yo podría hablar, no sé, de mil cosas. De la entremezcla literaria que hizo García Márquez con sus cuentos y esta obra. Pero aquí el autor lo que hace es coger un tema grande como 100 años de soledad y con la pregunta lo reduce a algo específico. Ah, bueno, de 100 años de soledad, lo que me interesa a mí es saber si es esta obra una crítica a la evolución tecnológica de la sociedad. Eso es lo que me interesa a mí. Fíjese que usted tiene una pregunta orientadora. Este es un tema amplio, la educación. Pero su pregunta orientadora viene a enmarcar qué cosa de la educación usted necesita solucionar. Ah, el sujeto del saber pedagógico. En eso me voy a enfocar. Profe, te fuiste. Se cayó la, sí se cayó el internet, profe. Cami, Enfocar. Cami, te perdimos. ¿Ya me están escuchando? Ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Hasta dónde me escucharon? Perdón. Hasta el inicio del examen complexivo. ¿Hasta cómo hacer el examen complejo? De la educación. Mejor dicho, empiece otra vez, profesor. ¿Ya me están escuchando bien, sí? Sí, señor. Que tenemos una pregunta orientadora y cómo la Ok, vamos a entonces desarrollar. lo que pasa con el tema de la educación es que la pregunta orientadora me va a mí a especificar en qué me voy a centrar. Va a reducirme mi mirada porque lo educativo es muy amplio. Entonces mi pregunta orientadora me está preguntando, bueno, sujetos del saber pedagógico. Eso es una cosa más concreta. Bueno, objeto del saber pedagógico y variables del acto educativo. ¿Sí? Si en un texto argumentativo yo hablara de todos los elementos de la educación, no paro, porque es una cosa para no acabar. Pero aquí me están centrando con la pregunta orientadora. Entonces, fíjense que esta idea amplia me contextualiza, me llama la atención, me ayuda a presentar el tema. Yo también podría pensar en hacer una idea amplia a partir de una historia corta, ¿sí? Hay escritores que tienen ese estilo de escritura. ¿Sí? Si van a introducir un tema, entonces ponen un ejemplo, no sé, Pepito era un niño retraído en su clase porque su profesor era un autoritario, jamás le tenía en cuenta su opinión, siempre le negaba la forma como él aprendía. Un día cambiaron el profesor y llegó la profesora Rosita que le preguntaba las cosas y hacía todo piel como la profe Diana. Entonces, esa historia yo la puedo convertir para pensar, bueno, ¿cuál es la influencia de un maestro en la formación de un niño? Desde esa historia, fíjense que empiezo a llamar la atención y empiezo a hablar del problema que quiero identificar, ¿sí? Entonces, en una idea amplia cabe esa contextualización del tema grande donde está enmarcada mi pregunta orientadora, pero también cabe una historia, una anécdota, un ejemplo, una noticia que llame la atención y que tenga que ver con aquello que yo estoy escribiendo, ¿sí? A la gente le gustan mucho las historias. Y eso en alguna medida llama mucho la atención cuando yo inicio con algo así, que puede ser como llamarlo. Bien. Muy bien. Entonces, esto era lo que les decía. Esa idea amplia a la que usted se va a enfrentar está en el marco de eso que es la educación. Pero fíjense que en la educación, por ejemplo, acá usted tiene sujetos del saber pedagógico, objetos del saber pedagógico, variables del acto educativo, bueno, didáctica, pedagogía, lo que usted quiera meter ahí en lo educativo, caben muchas cosas. Pero cuando usted vaya a hacer la contextualización en su introducción o la idea amplia, tendrá que tomar el elemento de la educación, ¿sí? Para poder hacer esa contextualización.
Ya les voy a mostrar un ejemplo. Esto es un ejemplo que hicieron sus compañeras de otros semestres. Mire, ella tiene la pregunta por quiénes son los sujetos del saber pedagógico. Aquí está su pregunta. Y fíjense cómo hace esta primera parte. El saber pedagógico hace parte de diversos contextos educativo, familiar, social, en el cual las personas interactúan y comparten, permitiendo comprender las diversas formas de ser y estar en el mundo. Los saberes son adquiridos por estudios, vivencias que crean conocimiento colectivo, creando un pensamiento crítico, dando como resultado una mirada diferente al entorno social. Por otra parte, la experiencia también hace parte y son aquellas que brindan emociones, interpretaciones, dudas, construyendo un acontecimiento y así configurando los sujetos, posibilitando cuestionamientos a lo largo de su vida. En esa línea, ¿quiénes son los sujetos del saber pedagógico? Fíjense que esta chica está hablando del saber pedagógico como tal, que tiene que ver con su tema. Está hablando de los saberes, que tiene que ver con su pregunta orientadora, y está hablando pues de las experiencias, que tendrá que ver con esto del saber pedagógico. ¿Ven? Esto lo hizo una chica ya está en cuarto semestre. Pero esta es una forma de contextualizar y hacerle entender al lector, bueno, de esto es lo que voy a estar hablando. Acá hay otro ejemplo. Fíjense que aquí está la misma pregunta orientadora. ¿Quiénes son los sujetos del saber pedagógico? La educación a lo largo de los años ha sufrido varios cambios y transformaciones. No se puede decir que la educación de hace una década es la misma que la que se ve ahora. Tanto la metodología, las intenciones, estrategias y didáctica pedagógica como los sujetos se encuentran inmersos en ella, se han transfigurado y configurado de formas distintas por influencia de varios aspectos como la política, la economía, la historia, la tecnología. Ahora bien, para hablar de educación es importante identificar quién o quiénes se encuentran dentro de ella. Para ser más específicos, quiénes son los sujetos del saber pedagógico. ¿Sí? Ella empezó hablando de la educación y bueno, los cambios que ha sufrido, las metodologías, intenciones, estrategias, didáctica, todo ese tipo de elementos. Pero empezó a contextualizarlo desde lo educativo para luego darle paso, ahora sí, a su pregunta orientada. ¿Listo? Ojo, no es que usted arranque como un loco, título del escrito, y arrancó. ¿Quiénes son los sujetos del saber pedagógico? Los sujetos del saber pedagógico, pum, eso es una metralleta, eso no puede pasar. Usted tiene que amenizar la cosa, ¿sí? Es como, haga de cuenta que usted va a terminar con su novio o su novia. Usted no, yo, pum, terminemos. No, usted lo ameniza. Venga, lo que pasa es que la vida es muy bella, sí, necesitamos charlar, comámonos este helado, ¿cómo estás de linda? Y ahí sí, así pasa en un texto. Usted tiene que suavizar la cosa, amenizarla. ¿Para qué? Para que pueda introducir su pregunta orientadora sin que quede desvinculada y pueda introducir la respuesta tentativa a esa pregunta orientadora. ¿Listo? Si van teniendo preguntas, mis profes, vamos a hacerlas ahí por el chat y le voy a pedir el favor a las profes y a los profes que están por ahí que de pronto me recuerden si hay una pregunta ahí como muy puntual. Pero si van teniendo preguntas, pues lo ideal es que lo hagan desde allí. Muy bien. Bueno, aquí en el tallercito, bueno, yo creo que por tiempo hay cosas que no vamos a poder hacer. Dice, escriba un ejemplo de idea amplia relacionada con el tema de educación. En eso usted tal vez se vaya a demorar, pero eso, si hace ese ejercicio le va a servir bastante para empezar a hacer la introducción de su texto argumentativo, de su examen complexivo. Entonces después se pensará este asunto como con más calmita. Muy bien. Entonces, primer elemento de una introducción a mi juicio, comenzar con una idea amplia para contextualizar y atraer al lector. Segundo elemento que a mi juicio debe ir, algunos autores dicen que esto puede ir en la conclusión, que uno lo va desarrollando a lo largo del texto, pero para mí, pilas que solamente lo estoy diciendo que es una percepción mía. A mí me parece que un texto es más claro cuando yo de entrada le digo al lector cuál es mi posición y qué es lo que pretendo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos interesa? Ser claros. Es decir, cuando usted escribe, usted tiene que pensar en que, claro, usted quiere expresar unas ideas, pero usted quiere hacerse entender por el otro. Entonces, si usted se quiere hacer entender por el otro, lo primero que tiene que hacer es buscar las estrategias para que al otro le quede, entre comillas, fácil entenderlo. A mi juicio, cuando usted en la introducción arroja
su postura de entradita es mucho más fácil porque el ojo ya va a ir mirando, bueno, este tiene esta posición, ahora vamos a ver cómo la defendió, ¿sí? Eso también le va a servir mucho cuando usted vaya a leer un texto que pueda identificar la tesis o las tesis de los autores que manejan en los textos. Entonces, el segundo elemento es mencionar la tesis que se va a defender. Y aquí usted puede usar una pregunta o unas preguntas antes para llegar a esa tesis. En este caso, usted puede usar su pregunta orientadora. Aquí tenemos un problema. Y el problema es que tendremos que entrar a mirar qué es una tesis, cómo se hace una tesis, por qué me hablan de tesis, y eso es una cosa que también vamos a solucionar. ¿Listo? Quiero que miren aquí el ejercicio que está en este párrafito. Dice, las relaciones interpersonales son de los aspectos humanos más complejos de lidiar. Muchas personas poseen múltiples maneras de expresar sus sentimientos y no siempre son aceptadas por los demás como ellos esperan. ¿Será que las relaciones interpersonales son perjudiciales para la productividad de una empresa? ¿Se deberían prohibir las relaciones interpersonales en las empresas? La opinión de este autor es que efectivamente las relaciones interpersonales afectan la productividad de una empresa y deben ser prohibidas, por lo que a través de ese texto se demostrará la postura anteriormente mencionada. Entonces, fíjense, usted aquí tiene una pregunta puente o unas preguntas puente. ¿Las relaciones interpersonales son perjudiciales para la productividad de una empresa? ¿Se deberían prohibir las relaciones interpersonales en las empresas? Y aquí usted tiene la postura del autor. Bueno, el autor ahí simplemente hubiera dicho sí. A las anteriores preguntas, la postura de este autor es que sí. Pero bueno, para especificar acá, el autor dice, la opinión de este autor es que efectivamente hay una afirmación, las relaciones interpersonales afectan la productividad de una empresa y deben ser prohibidas, por lo que a través del texto se demostrará. Entonces, aquí hay una idea amplia, que es esta parte roja, ¿cierto? Está hablando del tema que tiene que ver con relaciones interpersonales. Lo especifica al ámbito de las empresas, porque las relaciones interpersonales se pueden presentar en muchos elementos, y acá está la postura del autor. ¿Listo? Ahí está la postura del autor o la tesis. Ojo, yo estoy tomando ejemplos muy básicos, muy sencillos, pero no quiere decir que en su texto de pronto sea tan básico, ¿no? Solamente es para ejemplificar. Ahora sí, tenemos este problema. ¿Qué es y cómo entonces se hace una tesis? ¿O a qué se refiere la gente cuando habla de tesis? Entonces, lo primero que hay que saber es que una tesis es la idea o postura que yo voy a defender a lo largo del texto. Es eso. La idea o postura que voy a defender a lo largo del texto. Para ustedes, maestras, vamos a llamar tesis a la respuesta que le dieron a su pregunta orientadora. Bueno, la respuesta tentativa, porque es una respuesta que ustedes van elaborando semestre a semestre, que van trabajando sobre ella. Pero para efectos de ustedes, ahí está quedando grabado, vamos a llamar tesis a la respuesta tentativa que le dio a su pregunta orientadora. Profe, mi pregunta son los sujetos del saber pedagógico. Y su respuesta, bueno, mi respuesta, después de haber visto esas relaciones que construí, es que los sujetos del saber pedagógico o el sujeto del saber pedagógico es el maestro por tal y tal y tal cosa. ¿Sí? Es la respuesta a su pregunta orientadora. Pero esta tiene unas características. Una tesis debe ser una afirmación o una negación. No puede ser una duda, ¿sí? No puede ser como, ay, ojalá que los sujetos del saber pedagógico sean mi tío y mi tía. Eso no puede ser. Usted tiene que tener una postura clara. Los sujetos del saber pedagógico son, o el sujeto del saber pedagógico es, o no es, ¿sí? Una afirmación o una negación. Siempre una tesis es intencional. No puede dudar, porque usted la va a defender. Y si la va a defender es porque está convencido o convencida de eso. Entonces, por eso se menciona que es una afirmación o una negación. Por lo general, en muchos elementos, la tesis suele ser controvertida, es decir, no es algo que todo el mundo acepte. Si yo pongo una tesis como, el gobierno colombiano es corrupto, pues eso no es controvertido, ¿no? Porque eso se cae del peso. Entonces no sería una tesis como muy loable porque pues ya lo sabemos,
¿sí? Debe ser demostrable con argumentos. Pilas. Aquí hay una cosa importante. Si usted no tiene los argumentos para demostrar esa tesis, pues reformule la tesis. ¿Sí? Porque si usted me va a decir que el sujeto del saber pedagógico es la familia, pero en todo el texto nunca me habló de la familia y su relación con el saber pedagógico, pues la embarró. ¿Sí? Por eso la tesis sale de las relaciones que usted construye. Entonces, si en las relaciones usted se da cuenta que habla siempre del niño, el niño, el niño, el niño, pues su sujeto del saber pedagógico, ¿cuál vendrá a ser? Pues el niño, ¿sí o no? Entonces, ojo maestros, porque a veces pasa eso. Colocan una tesis y en el cuerpo del texto nunca defendieron esa tesis. Nunca demostraron con argumentos eso. Pues, hay que ser como bien intencionales ahí. Debe ser una idea propia y original. Aquí es donde vamos a ampliar la cosa. Porque puede ser que muchos digan, no, profe, yo creo que el sujeto del saber pedagógico es el maestro, punto. Y entonces todas las tesis, sujeto del saber pedagógico es el maestro. No, usted puede hacerla propia. ¿Sí? Bueno, el sujeto del saber pedagógico es el maestro, pues posee las características de relación, emoción, no sé, razón, que le permiten relacionarse con el niño y punto. ¿Sí? Es decir, puede que muchos apuesten al mismo sujeto del saber pedagógico, pero cuando formulan esa afirmación, tratan de hacer como una ampliación de esa afirmación para que ya sea una cosa original, una cosa suya, una cosa que parte de sus relaciones, ¿sí? Y lo ideal es que tampoco la tesis sea una cosa larga, grandísima, es por lo general una oración compuesta, ojalá, que involucre los elementos centrales. ¿Listo? Por ahí hicieron como una pregunta. Bueno, controvertida en el sentido de que no debe ser una cosa que ya todo el mundo sepa, ¿sí? A eso me refiero con controvertida. Es decir, una tesis que ya está demostrada, pues no tiene mucho sentido. En cambio, una tesis pues que sea como innovadora, como que ponga a pensar a la gente, tendrá un poco más de sentido. Debe ser una oración con sentido completo, no un título, ¿sí? Como, usted no puede decir, mi tesis es los sujetos del saber pedagógico. No, eso sería una frase, eso sería un título. Tiene que ser una oración, y la oración se caracteriza por lo menos por tener un verbo conjugado, por lo menos. Entonces, ojo, su título del escrito no es la tesis, tampoco. El título del escrito es otra cosa que usted colocará al final, o no sé, para también llamar la atención, ¿sí? Algunos las estrellitas del saber pedagógico, o no sé, los ponis andantes del saber pedagógico, una cosa así, usted lo colocará. Pero su tesis es una oración completa, porque la oración completa es una idea que usted va a defender y desarrollar. Y finalmente no puede partir de un prejuicio. Y eso es lo más difícil. Cuando usted está formulando un texto, una tesis, muchas veces parte de prejuicios. ¿Sí? Entonces, ojo. Usted no puede, no sé, entendamos un prejuicio, ¿no? Por ejemplo, decir, las personas no le deberían arrendar a venezolanos. Eso es un prejuicio. ¿Sí? Porque estamos generalizando en algún sentido. O las personas no deberían arrendar a los costeños porque no los dejan dormir. Eso es un prejuicio. ¿Sí? No puede partir de un prejuicio cuando hace una tesis. Tiene que cuidarse de eso. Vamos a ver aquí ejemplos de tesis cerradas versus tesis correctas. El fenómeno de la niña genera muchas inundaciones. Esto es una tesis errada porque es obvia. ¿En qué consiste el fenómeno de la niña? En lluvias. Decir eso es que el agua moja. ¿Sí? Cuídese de eso. Si usted dice como, el sujeto del saber pedagógico está diseñado para enseñar. Bueno, pues eso podría ser de pronto muy obvio, no sé. Cuídese de esas tesis obvias, que usted dijo que el agua moja. No, cuídese de esa vaina. La numerología, es decir, el estudio de los números como para hablar del futuro y ese tipo de cosas, es útil para la vida diaria, pues no se puede mostrar con argumentos lógicos. Usted no podría decir, por ejemplo, que le leyeron los números o las cartas o lo que sea y eso le ayuda a su vida diaria, pues eso no es tan sustentable académicamente, ¿sí? Entonces, tiene que cuidarse de esas tesis que
no tengan cómo agarrarse. Las personas del sexo masculino son las que más beben licor. Bueno, de entrada es falso y es un prejuicio. ¿Sí? Porque estamos hablando de que todos los hombres entonces son borrachos. Eso es un prejuicio. Entraremos ahí a mirar qué es lo que pasa. ¿Listo? Entonces esas son tesis erradas. Ejemplos de tesis correctas. La educación en Colombia se ha convertido en un negocio. Aquí es controvertida. ¿Sí? Porque muchos dirán, no, hay gente que está educando con otras intenciones, pero otros dirán, sí, definitivamente hay gente que está haciendo negocio con la educación. Entonces eso es una tesis controvertida que tiene diferentes puntos y polos y usted tendrá que argumentar por qué. Las redes sociales afectan las facultades comunicativas de los jóvenes. Bueno, esto también es controvertido porque muchos dirán que afectan en el sentido de potenciar y otros afectan en el sentido de restringir. Entonces, aquí también hay un asunto donde yo me puedo agarrar. Los medios de comunicación en Colombia están polarizando la opinión de los colombianos. Esto también podría ser una tesis controvertida. ¿Será que los polarizan? ¿No los polarizan? ¿Que la gente tiene criterio? ¿No tiene criterio? ¿Afectan? ¿No afectan? Bueno, lo que quiero que entiendan y que miren es que todas estas son afirmaciones. Nunca se está dudando. Estoy presentando una postura. Es clara. Es una idea completa. No son frases. Son ideas completas que presentan mi postura. ¿Listo? Vamos muy rápido, profes. Bien. Más o menos, profe. Un poquito, profe, pero ahí vamos de a poquito también entendiendo. Bueno, me cuentan si voy como barriado. Muy bien. Ahí en su tallercito dice que dé un ejemplo de una tesis que cumpla con las características mencionadas en la explicación. Entonces vamos a tomarnos 2 minuticos para que lo escriban ahí en el chat. Van a dar un ejemplo de una tesis, la que quieran, que cumpla con estas características que acabamos de mencionar. A ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos. Ahí en el chat pueden ir escribiendo. Pero no tanto es porque se satura ese chat, creo que está como en una teoría ahí de participaciones. Están pensando, profe. Estamos. Bueno, ahí por ahí utilizaron una de un texto que estamos leyendo. Vamos a ver, ya colocaron varias. Bueno, esta que coloca Florecita está muy confusa. Creo que no es como tal una tesis, Flor. Estás hablando como casi que de una reflexión que estás haciendo, un proyecto que tienes, pero esto no se identificaría como una tesis. No, profe, qué pena, es que me equivoqué. Ah, ok, La coloqué abajo. ok. Bueno, la educación colombiana, me imagino que era así, es una de las más vulnerables a nivel mundial. Bueno, es una afirmación, sí, tendríamos que venderla, podría ser.
Bueno, esta la copiaron por ahí. A cada tipo de educación corresponde una determinada concepción y una determinada práctica de la comunicación. Sí, esa es una tesis de un texto que estamos leyendo, Paula, muy bien. Esa funcionaría. Ya por lo menos se identifican tesis en los textos. La educación en Colombia no reconoce la comunicación como parte de los jóvenes. Bueno, sí, esta es una tesis, Angie. La pandemia, ojo con ese A, pilas, generado una crisis colectiva en todos los hogares colombianos. Sí, sí, digamos que eso ya lo han trabajado varios autores y ya mucha gente, pero bueno, es una afirmación. Las corridas de toros denigran la cultura de la nación por su barbaridad y respeto por la naturaleza y su fauna. Bien, sí, Kevin. Las mujeres se han convertido en una fuente de aumento de la economía principal del país. Bueno, creo que hay que reformularla, Daniela Herrera. La reacción está como rara. El daño ecológico es ocasionado por múltiples malas prácticas del humano, entre los más dañinos que contamina hasta la deforestación. Es importante permear, se me corrió, a nuestros niños con conciencia ecológica. Bueno, esto casi que es una reflexión. La primera parte podría ser postura. Elena, en Colombia se estudia cómo incentivar las familias para que contribuyan al desarrollo integral de los niños y las niñas por medio de diferentes estrategias y talleres educativos. No, Merley, esto es más como una información que una postura. Tienes que tener cuidado ahí con eso. Bueno, ahí ya se animaron varias, por tiempo no alcanzamos como a leerlas todas, pero creo que muchos ya tienen ahí como la idea acerca de lo que es una tesis y la posición que se puede establecer. La van colocando ahí en su tallercito, profes. Gracias por su participación, creo que eso también nos ayuda como a estar atentos, ¿no? Estar todo el tiempo ahí pegados como a una explicación es difícil y mientras uno tenga la oportunidad de hacer algo ahí y aplicar lo que se está explicando, creo que se le queda un poco mejor el asunto. Muy bien, ahí sí se animaron todos, mejor dicho. Bien, mis profes, voy a tratar de seguir, porque si no se me duermen y no quiero que se me duerman en este asunto. Estoy esperando el domicilio de la profe Damaris, entonces no me puedo dormir hasta que llegue el domicilio. Por aquí ya están golpeando. Ay, Carlitos. Pero tú no me diste la dirección, Cami. Ya Yo te se la lo envié mandé por a WhatsApp. Dianita. Y a Carlitos ya le llegó la almohadona. La almohadona de 12.000. Del aeropuerto. Sí. Muy bien, mis profes. Entonces, ahí les aparece en el ejercicio también identificar las tesis en los siguientes párrafos. Pilas porque ahí hay trampitas. Ahí hay una trampita. ¿Listo? Entonces, hay 2 párrafos allí. Lo ideal es que ustedes, esos también están en su taller está para que los identifique. Vamos a ver cómo nos va identificando las tesis que están aquí presentes. Bien, vamos a irnos con el primer elementico. ¿Les parece? Dice, la humanidad se ve afectada con el cambio climático producto de la gran cantidad de contaminación que anualmente arrojamos a los mares y la deforestación que está fulminando los pulmones del planeta. El planeta nos estará dando una señal con todos los eventos naturales del último siglo. Evidentemente lo que está pasando es eso y a continuación pretendo demostrarlo. Bien, ¿cómo resolvieron esa, mis profes? ¿Alguno ahí atrevido que abra el micrófono? Que levante la manito. Bueno, María Alcira levantó la manito antes. María. Bueno, María se arrepintió. No, Blanca. listo, profe. Yo diría que nuestra problema sería, ¿el planeta nos estará dando una señal con todos los eventos naturales del último siglo? Bueno, esa es nuestra pregunta problema, pero fíjense aquí en esto.
que esto también puede pasar. Lo tengo acá. Una pregunta como esta, que es una pregunta que se puede afirmar o negar, puede servir como tesis. La misma pregunta. ¿Por qué? Porque es una pregunta de naturaleza afirmativa o negativa, ¿sí? Dependiendo de la pregunta. Pilas con eso. En este caso, esta pregunta específica, ¿el planeta nos estará dando una señal con todos los eventos naturales del último siglo? La respuesta sería sí o no, ¿sí? Se puede afirmar o se puede negar. Entonces, con que el autor diga, evidentemente eso es lo que está pasando, ya esa pregunta se convierte en la tesis. ¿Cómo quedaría la tesis o esa pregunta convertida en tesis? Ah, bueno, le quito los signos de interrogación y ya queda en tesis. El planeta nos está dando una señal con todos los eventos naturales del último siglo. Ahí se convirtió en una tesis. Y eso puede pasar, y a veces los chicos no entienden eso, que hay autores que manejan preguntas de este tipo, las formulan como sus tesis, y entonces los profes cuando van a leer el texto, profe, yo no identifiqué la tesis, pues estaba ahí en esa misma pregunta. Es una estrategia que se utiliza en la escritura, y por eso la coloqué allí, porque la tienen que tener en cuenta. Tal vez en el caso de ustedes no, porque la pregunta de ustedes es abierta. La pregunta de ustedes es, ¿quiénes son los sujetos del saber pedagógico? Usted no puede decir sí, o no puede decir no, plan barra. Usted tendrá que argumentar o dar una idea de quiénes son, ¿sí? Eso depende de la naturaleza de la pregunta que yo utilice como puente allí. Entonces tengan mucho cuidado con eso porque es una forma de hacerlo. La otra, los logros de los colombianos en el mundo evidentemente generan satisfacción para los nacidos en este país. Las habilidades de nuestros futbolistas, corredores, gimnastas son realmente impresionantes y producen orgullo nacional. Sin embargo, cuando el país posee una crisis política, los medios de comunicación dan más protagonismo a los eventos deportivos que a los casos de corrupción, la privatización de las empresas estatales, etc. Los medios de comunicación, entonces, son medios distractores que ocultan la verdad de un país en crisis, y esto es lo que pretendo explicar en el siguiente texto. Por ahí no sé si ya levantaron la manito. Elena, ¿qué colocaste? Pues yo pienso que se dispersó la idea porque inicia hablando de los logros de los colombianos y finaliza con los medios de comunicación son distractores, entonces no hay como una conexión. Bueno, Elena dice que no hay una conexión. ¿Qué dice Blanca? Pues yo diría que ahí la tesis es, las habilidades de nuestros futbolistas, corredores, gimnastas son realmente impresionantes y produce orgullo nacional. No, esa no es la tesis. ¿Qué dice Paola? Profe, es que ahí dice que, digamos, bueno, al principio está bien, pero al final dice que los distractores que ocultan la verdad de un país en crisis, bueno, ahí está haciendo un prejuicio. Entonces ahí no sería una tesis. Bueno, dice Paola que es un prejuicio. ¿Qué dice Alejandra? Ignórame. Andrea. Alejandra. Profe, pues es que estoy como también a la par de mi compañera, porque sí la estaba pensando del que dice al principio que los logros de los colombianos en el mundo evidentemente generan satisfacción. Para los nacidos en este país yo lo veo como una afirmación, pero digamos, sí lo dudé por la de los medios de comunicación, pero sí veo que es más como un perjuicio sobre esos medios. Muy bien. Entonces, para mí la tesis es la de arriba. Muy bien. ¿Cómo resolver este asunto? Fíjense. Recuerden que este es un párrafo introducción, ¿cierto? Como párrafo introducción, entonces debe haber una idea amplia. Aquí hay una idea amplia que nos está mostrando. Uno, hablando de los logros de los colombianos que generan satisfacciones, es como una especie de información. La habilidad de futbolistas, gimnastas, está especificando. Sin embargo, fíjense en este conector acá. Cuando el país posee una crisis política, los medios de comunicación dan más protagonismo a los eventos deportivos que a los casos de corrupción, privatización de las empresas estatales, etc. Entonces aquí ya está introduciendo, bueno, chévere que presenten a los deportistas, pero a veces es excusa para los medios de comunicación, ¿cierto? Para ocultar otras verdades. Eso es lo que está contextualizando. Y acá, entonces el autor dice, los medios de comunicación, entonces, ojo con ese conector que también me ayuda a entender la posición del autor, porque es como una cosa contundente ahí, está diciendo, entonces, ¿qué son los medios de comunicación? Son medios distractores que ocultan la verdad de un país en crisis, y esto es lo que se pretende demostrar en el siguiente texto, y eso es lo más diciente.
Dice, esto es lo que pretendo demostrar en el siguiente texto. ¿Qué significa? Pues que esa es la tesis. El mismo autor nos está dando la pista. Entonces no se me pierdan, porque los autores muchas veces dejan esas pistas para que uno pueda entender cuál es la tesis. ¿Listo? Esa es una afirmación, también vemos que es una afirmación. Es polémica, claro, puede llegar a ser polémica, controvertida, pero ahí está una idea desarrollada. ¿Listo? Bien. Entonces, mis profes, una introducción tiene una idea amplia para contextualizar y atraer al lector, una mención de la tesis que se va a defender, puede o no usar preguntas de puente. Fíjense que en el segundo ejemplo, el que estábamos analizando ahorita, no había ninguna pregunta de puente. De entrada estaba la tesis. Eso puede pasar. Ustedes si tienen una pregunta de puente, que es la pregunta orientadora, no la van a obviar. Y un tercer elemento que a mi juicio debe tener una introducción es el mapa de puntos a tratar en el esquema argumentativo. Y ahí es donde ustedes le van a hallar sentido a los esquemas, sobre todo al esquema del escrito, porque el esquema del escrito es el mapa. Fíjense, el esquema del escrito tiene tesis y tiene ideas fuertes, en orden. Esta es la primera idea fuerte, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta. Ahí lo tienen. Es decir, ¿de dónde va a salir su introducción? De ese esquema del escrito. Pilas. Ya me van a entender por qué. ¿Qué es eso del mapa de puntos a tratar en el esquema argumentativo? ¿Por qué el profe lo llamó así? Vamos a ver esto de acá. La humanidad se ve afectada con el cambio climático producto de la gran cantidad de contaminación que anualmente arrojamos a los mares y la deforestación que está fulminando los pulmones del planeta. Esto de acá es la idea amplia. El planeta nos estará dando una señal, ¿dónde cambio el color? Dando una señal con todos los eventos naturales del último siglo. Evidentemente eso es lo que está pasando y trato de demostrarlo. Esto que está acá es la pregunta y la tesis, como lo vimos ahorita en el ejercicio. Hasta acá. Y de aquí en adelante, fíjense que aparecen unos conectores de orden del discurso. ¿Qué es un conector de orden del discurso? Primero, segundo, primero, después, luego, más adelante. Es decir, es algo que me ordena mis ideas, ¿cierto? Orden del discurso. Entonces usted acá tiene, en primer lugar, conector de orden del discurso, haremos un recorrido por los eventos naturales que han ocurrido en el último siglo. Es decir, ¿cómo voy a abordar esto de la tesis? Mire, esto es lo primero que voy a hacer. Voy a mirar los eventos naturales que han ocurrido en el último siglo. Después, conector de orden del discurso, veremos las principales acciones contaminantes de los seres humanos en el planeta. Para finalmente, otro conector, encontrar la relación que existe entre eventos naturales y las acciones humanas que perjudican al planeta. ¿Qué hice en esa introducción? Decirle al lector cómo va a estar organizado mi texto y qué se va a encontrar, en qué orden, para defender esa tesis que yo formulé. Ahí están los tres elementos de una introducción. ¿Por qué les hago referencia al esquema? Porque en el esquema usted tiene algo parecido a esto. Bueno, lo tiene como volteadito, de otra manera, ¿no? Pero usted tiene una tesis y tiene sus relaciones. Recuerda que yo le dije que en esas relaciones eran los títulos de las relaciones. No se colocaba el párrafo como tal, sino los titulitos de las relaciones, ahí las tiene en su esquema. Entonces, claro, cuando usted se está enfrentando a su texto, usted ya tiene este asunto de la tesis solucionado, ya tiene el mapa de puntos a tratar. Lo que tiene que hacer sería una idea amplia, que sería lo primero que está acá, hacer la idea amplia, colocar su pregunta orientadora, colocar su tesis y el mapa de puntos a tratar con los conectores lógicos del discurso y chao, se fue su introducción. Salió. Eso es lo que usted tendría que hacer. ¿Sí? Vamos a ver, acá estos son como los conectores lógicos del discurso. Entonces,
de orden del discurso, antes que nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por último, para empezar, a continuación, primero, finalmente, segundo, todo este asunto, estos son los que usted utilizaría para ese asunto de la introducción. Eso es lo que usted utilizaría. En su tallercito, usted tiene al final un ejercicio que dice, con base en el siguiente esquema, hagan una introducción completa, es decir, idea amplia, tesis, mapas de puntos a tratar en el esquema argumentativo. ¿Sí? Si yo quisiera hacer ese ejercicio, lo voy a solucionar aquí como lo voy a decir de forma oral, pero para que usted se lo piense. Usted tiene esto en su taller. Tiene tesis. La tesis de la que se va a hablar es el poliamor es la mejor alternativa para vivir feliz. ¿Es una afirmación? ¿Sí o no? ¿Ya se me durmieron, profes? Sí, señor. Bien, ¿es controvertida? Bueno, sabemos que es poliamor, ¿no? Esas personas que pueden estar con varias personas a la vez, ¿no? ¿Es controvertida? Sí, claro. Sí, ¿Es sí, demostrable señor. con argumentos? Sí. Hay gente que hay experiencias de gente y todo el asunto. Bueno, entonces ahí tengo una tesis. ¿Cuál será la idea amplia de esa tesis? Los tipos de amor o el amor o como quieran llamarlo, las El amor. relaciones de hoy o alguna cosa así, ¿cierto? Y fíjese que tiene unos puntos a tratar. Primero, explicación del poliamor. Segundo, ventajas del poliamor. Tercero, comparaciones con el amor tradicional. Cuarto, ejemplos de vida felices con el poliamor. Y quinto, invitación a ser felices y libres para amar. Ahí hay unos puntos que él va a tratar a nivel argumentativo para poder solidificar esa postura que tiene. Entonces, si yo quisiera hacer una introducción, ¿sí? Voy a hablarlo así, voy a hablar pendejadas, pero esto tendría que ser algo así como, bueno, el amor a través del tiempo ha sufrido diferentes variaciones. Desde culturas antiguas, el amor, por ejemplo, en los griegos se consideraba perfecto cuando era entre hombres. Hoy en día vemos corrientes de amor distintas, niveles de amor distintos y parejas poligámicas. En ese orden de ideas, ¿el poliamor será la mejor alternativa para vivir feliz? Para este autor, sí lo es y a continuación pretendo demostrarlo. En primer lugar, hablaremos de la explicación del poliamor. Luego, las ventajas que tiene el poliamor. Después, las comparaciones con el amor tradicional. A continuación, ejemplos de vidas felices con el poliamor. Y finalmente, una invitación a ser libres para amar. Listo. Ahí estuvo mi introducción. Idea amplia, pregunta, puente, tesis, mapa de puntos a tratar. Ahí estuvo. ¿Qué le queda a usted, maestro? Aplicar esta vaina y seguir su esquema. Usted tiene un esquema. Ese esquema le ayuda a organizar su introducción y le ayuda a organizar su texto, ¿cierto? Después de la introducción, pues yo ¿qué tengo que hacer? Coger relación por relación e ir desarrollándola, que ese será el desarrollo, la parte argumental. Entonces yo puedo coger titulitos, subtítulos, por eso yo les hablaba en el acompañamiento complexivo de que cojan esas relaciones por subtítulos y los desarrollen en el orden lógico que se le va a dar. ¿Listo? ¿Listo, mis profes? Muy complejo, muy fácil. ¿Nos grabamos? ¿No nos grabamos? Nos graduamos. Bueno, eso espera. Bien. Entonces, bueno, este es el ejercicio que me imagino que ustedes, como por aplicar esto, lo podrán hacer, estos ejercicios, y luego entraremos a ver este asunto de los argumentos, mis profes. Pues, profes, yo creo que por hoy es harta información. Tenemos ya un panorama definido. Este asunto de la introducción
recuerde lo que le digo, es una forma de hacerlo, no quiere decir que sea la única. Hay bastantes autores que tienen escritos alrededor de cómo hacer una buena introducción. Profe, qué pena, ¿le puedo hacer una pregunta? Bueno, Florecita, realmente no se podría, pero hazla, no te preocupes. Pero fuerte porque casi no te escucho. Profe, uno para hacer esa Bueno, yo no sé si soy solo yo, pero perdí a Florecita, ¿sí? argumento que nos mandó, ¿cómo lo... No, ¿No me Florecita, escucha? casi no se te escucha y se te escucha entrecortado. Si quieres, escríbela en el chat, a ver si la podemos retomar. ¿Listo? Bueno, mis profes, no sé si haya de pronto algo más, los profes de pronto quieran como acotar algo, o algo que haya quedado en el tintero. Bueno, aquí. Bueno, Alejita pregunta que para cuándo se hace el próximo acompañamiento. Bueno, esto creo que habíamos pensado, me corrigen, profes, si dijimos que jueves y viernes. Jueves y Sí, viernes, señor, ¿cierto? profe. Ujú. Ok, Sí, Cami, entonces el próximo sería mañana. Mañana a las 7. Entonces, ¿mañana qué quieren Uy, de comer? no, ¿cómo así que mañana? Yo estoy esperándolo todavía hoy, Damaris. Cami, está lloviendo, está Embolatado. lloviendo. Bueno, mañana tendremos el primer encuentro de la parte argumentativa. Vamos a ver tipos de argumentos o cómo está conformado también un argumento. No creo que alcancemos a organizarlos todos, pero pues ojalá y podamos cuadrar. Entonces yo les enviaría la segunda parte del taller. Profes, esto no es un taller calificable, ¿no? Es decir, esto es un ejercicio que usted hace como por usted. Y está diseñado como para que usted aplique lo que se está explicando, pero no es una cosa que el profe vaya a revisar. Bueno, no sé los criterios de los profes, pero no, digamos que no es una cosa como para calificar, sino para que usted pueda entender este proceso. ¿Listo? Entonces, simplemente pues es como esta herramienta. Esto no va a solventar todo, ¿no? Esto simplemente, como lo hablamos con los profes, es una herramienta, un acompañamiento que les puede ayudar a dar luz en algunas cosas, pero no quiere decir que ya les solucionó la vida, porque esto es un proceso que requiere tiempo, ¿no? En el esquema, ¿cómo hace uno para escribir o llenarlo con sus ideas? Pues no he podido. Bueno, este es un asunto que tendremos que solucionar, Florecita, ya con la profe Damaris. Nos vamos a reunir como te habíamos indicado para ayudarte en ese proceso. ¿Listo? De cómo hacerlo desde el esquema, Florecita. No te afanes. ¿Listo? Bueno, y los profes que no colocaron la cámara, me imagino que ya están arrunchados ahí debajo de las cobijas. Mis profes, qué bueno, qué envidia. Ahí sí la colocan de una para que gane nuevo profe, ¿cómo se le ocurre? No, profe, estamos aquí. No. Bueno, profes, no sé si hay algo más que decir. Damaris, no llegó el domicilio, yo no cuelgo la llamada hasta que llegue. Ya voy para allá, Cami, ya voy. Ya cuelgo y ya te timbro. Listo. Mis profes, preguntas si tienen bueno, esto también los profes que están acompañando los espacios, si tienen como dudas muy puntuales, los profes también vamos a estar ahí pendientes del acompañamiento. Eso, fíjense que estamos todos los profes que estamos involucrados en el proceso de complexivo precisamente para eso, para unificar esos criterios, para que ustedes se sientan acompañadas, para que escuchen una misma indicación también. Entonces, que no sientan esto desarticulado, sino que realmente nosotros estamos dedicando este tiempo
extra de parte de nosotros para poder acompañarlos. Y no es por lamberles, nada por el estilo, sino porque realmente nos interesan sus procesos de formación. Entonces, eso es lo que nos interesa como profes. ¿Listo? Y bueno, mis profes, ya hablé mucho, ya me duele la garganta, entonces, muchas gracias por habernos acompañado. A usted, profe, muchísimas gracias. Gracias, Muy profe. puntual después de Semana Santa, que no se les vaya a olvidar.